Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos a El Grimorio de Rix. Como la Navidad ya se encuentra a la vuelta de la esquina, quiero traerles un regalo muy especial como agradecimiento por todo el apoyo que me han dado en este primer año con el canal y también por todas las molestias que se tomaron muchos de ustedes al escribir sus propias historias ficticias durante el mes de octubre. Por cuestiones de tiempo, solo pude elegir 3 historias para el especial de Halloween y aún así el video terminó durando más de 40 minutos. Pero en fin, hubo muchísimos de sus relatos que me fascinaron y que me habría encantado poder incluir entre los ganadores. Así que estaré subiendo algunos compendios de relatos originales que me enviaron en aquella ocasión, empezando con este. No se preocupen, no es necesario que me envíen más relatos originales por ahora, ya haremos otra dinámica así en alguna ocasión especial. Pero por ahora, disfruten de estos relatos del baúl de mis tesoros y comencemos. The Lizard Man. Críptido ficticio basado en el Lizard Man de Bishopville, personajes de Cómo entrenar a tu dragón y Jurassic Park, por Gabriel Emilio Calderón. The Lizard Man u Hombre Lagarto es un ser criptozoológico de las zonas boscosas de Florida, Idaho, Kentucky, Virginia y Ohio. Es un ser de entre 1,80 metros de altura y 2,5 metros. Comúnmente se le ve devorando animales del bosque como venados, perros salvajes, cachorros de lobo, osos jóvenes y en ocasiones aves como patos y cocodrilos. Se estima que pesa entre 274 y 300 kilogramos. Otros animales que también come son animales de granja como vacas, caballos, gallos, gallinas, ovejas, cerdos, toros jóvenes y animales domésticos como perros y gatos. También se le ve en cementerios buscando cadáveres frescos que devora cuando sus presas habituales escapan o no las encuentra. Rara vez se alimenta de plantas, solamente lo hace para variar su alimentación. Los primeros avistamientos del hombre lagarto ocurrieron durante los años de 1610, cuando los ingleses llegaron a Norteamérica. El primer avistamiento de este ser fue cuando un grupo de ingleses buscaban nuevas tierras. Aseguraron haber visto un cocodrilo salir del bosque para entrar al agua, pero al momento de verlos, el supuesto cocodrilo se paró en 2 patas, midiendo casi 3 metros de alto de esta forma. Al ver a los ingleses, la criatura cruzó rápidamente el río de forma amenazante hacia ellos. Uno de ellos le dio un disparo con su mosquetón, pero no pudo hacerle ningún daño. La criatura siguió avanzando hacia ellos y estuvo a punto de atacarlos, pero uno de los ingleses aseguró haberle clavado una rama, la cual atravesó su cuerpo. Mucho tiempo después, exactamente en 1974, varios animales de granja desaparecieron y durante días siguientes aparecían descuartizados de forma grotesca. Tiempo después, animales del bosque aparecían mutilados en las granjas, seguidos de niños que también desaparecían para nunca ser vistos otra vez. Pero un niño aseguró haber salvado su vida de milagro al haberle clavado un cuchillo que traía a su atacante, el cual aseguró habérselo clavado en el cuello. Días después del incidente, se encontró el cadáver de la criatura que había atacado al niño. Los testigos aseguraron que el cadáver medía unos 6 metros de largo, que la cabeza tenía las características combinadas de una iguana y un cocodrilo. Las patas terminaban en unas gruesas garras negras. En el lomo tenía una gruesa coraza como la de un cocodrilo y del hocico sobresalían unos colmillos de unos 9 centímetros de largo. Lo que más confundió a los testigos fue que al final de la cola tenía un tipo de serrucho negro muy duro. Otro avistamiento sucedió en los Everglades de Florida, cuando un grupo de cazadores de cocodrilos aseguraron haber visto un cocodrilo de unos 5.5 metros de largo en el agua. Ellos intentaron atraparlo, pero cuando iban a hacerlo, había desaparecido. Segundos después, vieron que estaba saliendo del agua, pero se asustaron al ver que se había levantado en 2 patas. Por el susto, uno de ellos jaló el gatillo de su arma, de la cual salió disparada una bala que impactó en la espalda de la criatura. Esta, al sentir el impacto de la bala, reaccionó de forma violenta contra los cazadores, quienes fueron encontrados despedazados 8 días después. Esta criatura suele atacar por variadas razones, entre ellas en busca de alimento, por protección propia o de sus descendientes, o para proteger su territorio de invasores, así como de otras especies animales del bosque o de los mismos humanos. Esta criatura es una de las evoluciones de la criatura nombrada Anotatus basilias, denominada así por la pseudociencia de la criptozoología.
Estas criaturas, se cree, evolucionaron de los cocodrilos, específicamente del Postosuchus. Evolucionaron como pequeños lagartos, pero después se adaptaron a distintos hábitats como la jungla, el desierto, los mares, los ríos, lagos, lagunas, zonas cercanas a los volcanes, bajo la tierra e incluso en el aire. Se les clasificó pues en las siguientes clases. Mandíbulas. Esta clase se caracteriza por la fuerza de su mordida, superando considerablemente al cocodrilo de agua salada, poseedor de la mordida más potente del reino animal, que es de 268 kilos por centímetro cuadrado, equivalente a 16.469 newtons de fuerza, o la presión de 251.77 atmósferas. Este subgénero se caracteriza por el hábitat donde se encuentra, que son las junglas y praderas, y se distingue porque cuando ataca a su presa lo hace con mucha brutalidad. Desierto. Esta clase se caracteriza por la agilidad con la que se mueven las arenas de los desiertos, también por el camuflaje que tienen para pasar desapercibidos ante los ojos de otros seres vivos. Volcánica. Esta clase se llama así debido a la cercanía de sus nidos a los volcanes. Se caracterizan por la fuerza con la que cuentan, la resistencia y el tamaño que tienen, llegando a medir incluso unos 10 metros de largo. Tienen la habilidad de producir una mordida infecciosa al ser vivo que la haya recibido, causándole parálisis momentánea o permanente, incluso la muerte. Acuáticos. Esta subespecie se caracteriza por habitar en lagos, lagunas, ríos y en ocasiones en cenotes. Se han tenido reportes de ellos en África. Al primer integrante se le conoce allí como el gabali, una criatura parecida a un Postosuchus que disfruta de comer humanos, pero es un integrante de esta especie o subespecie. Marinos. Esta subespecie habita normalmente en mares, océanos y lagos conectados al mar. Esta se caracteriza por el gran tamaño que poseen sus cuerpos, de 14 a 25 metros de largo. La mayoría de los avistamientos de esta clase se confunden con ballenas. Uno de los avistamientos más conocidos es el de la criatura U-28, la cual fue confundida con un reptil prehistórico de nombre Mosasaurus, pero era uno de los integrantes de esta familia. También la del monstruo del lago Ness, que se parece a un Elasmosaurus, pero es un integrante de esta subespecie o varios que se quedaron atrapados en este lago. Voladora. Esta subespecie se caracteriza por sus habilidades voladoras, como le indica su nombre. Tienen la habilidad de alcanzar grandes velocidades al volar, solo siendo superados en velocidad por la clase nocturna. Se caracterizan por hacer ataques en emboscadas planificadas y se les encuentra en todo el mundo excepto en los polos. Nocturno. Esta clase se caracteriza por siempre estar activos durante la noche o durante tormentas eléctricas donde se pueden camuflajear. Se caracterizan por siempre atacar durante la noche por la tonalidad de sus cuerpos y también se les ha visto durante tormentas eléctricas por la capacidad de sus cuerpos de absorber la energía eléctrica y utilizarla como las anguilas eléctricas. De caverna. Esta clase se caracteriza por casi siempre encontrarse dentro de cuevas, minas o lugares donde se pueden esconder y donde pueden encontrar alimento. Se caracterizan por siempre estar escondidos en cuevas y minas en las cuales atacan a los mineros y a los animales que entren ahí. Tienen la habilidad de lanzar gases explosivos, venenosos y también de escupir veneno desde su boca. Defensa. Esta clase recibe su nombre por la capacidad de defenderse de otras especies. Estos, sin ser de un gran tamaño, yendo de los 8 a los 11 metros de largo, se caracterizan por la dureza de las partes blindadas de sus cuerpos, pero les da cierta desventaja, ya que las partes descubiertas de su cuerpo o las partes no protegidas no resistirían los impactos de golpes y balas como las demás clases. Golpe. Se caracterizan por la ferocidad que utilizan al combatir con otras criaturas, con otras subespecies o contra ellos mismos. Se caracterizan también por la fuerza con la que lanzan sus golpes a sus rivales, siendo casi iguales en características a los estegosaurios, anquilosaurios, Euplocephalus, Dracorex, Stygimoloch y Pachycephalosaurus. Humanoides. Esta es la especie que se considera la más peligrosa por la inteligencia y fuerza sádica de toda esta clase. El Lizardman u hombre lagarto pertenece a esta especie, la cual tiene la costumbre de atacar a los humanos como si lo hiciera por deporte, siendo esto posible gracias a la dureza de la piel que posee, la cual es bastante resistente ante impactos de bala, siendo principalmente cazadores quienes relatan esto. El último registro que se dio de esta criatura fue en Navidad de 2018.
Una familia iba a visitar a los abuelos. Cuando iban en medio de la carretera, aseguraron haber visto por el espejo retrovisor a una criatura con forma de lagarto persiguiéndolos. Después de un rato intentando esquivar a la criatura, la perdieron gracias a las bajas temperaturas, ya que al ser un reptil se cree que las bajas temperaturas lo debilitaron, o al menos esto es lo que aseguran las personas que lograron ver a la criatura desde el coche aquella noche de invierno. Presuntos asesinatos de la criatura. La noche del 16 de junio de 1965, un granjero aseguró haber visto cómo uno de sus toros más fuertes era devorado por una criatura desconocida para él. En ese momento, la criatura logró ver al granjero, quien venía armado con una escopeta, la cual usaba para matar a los lobos que atacaban a sus animales. La criatura, en vez de huir, decidió atacarlo, lo que resultó en una sangrienta masacre por parte de la criatura, que esparció los pedazos de su víctima. Otro ataque se produjo en Florida, cuando un grupo de muchachos quiso ir a navegar por los pantanos. Una criatura brincó dentro del bote en el que viajaban, atacando a la chica que estaba cerca y arrastrándola hacia el fondo del agua. Los demás chicos aseguraron que la criatura medía más de 3 metros de altura. Lo único que pudieron encontrar de su amiga fue su zapato, con el pie de ella aún en el interior, mutilado por una mordida. El pie tenía la marca de 3 colmillos de diferentes medidas, uno de 6 centímetros de largo, otro de 7 y el último de 10 centímetros. La autopsia reveló que los colmillos pertenecían a una especie de cocodrilo desconocida. Otro ataque ocurrió cuando un hombre de la tercera edad aseguró haber visto por su ventana cómo una criatura se llevaba el cuerpo de la hija de su vecina. Él quiso evitarlo, pero al salir ya no encontró nada. La cara oculta, por Iván Figueroa. 24 de abril de 1994, Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Franco, y esto que les voy a contar me pasó hace 22 años, cuando tenía yo apenas 8. No tenía amigos en ese tiempo y no era muy inteligente que digamos. Mi familia era muy disfuncional y vivíamos en un barrio pobre. Mis padres se peleaban todo el tiempo, lo que para mí ya era algo normal. Al ser solo un niño, veía las cosas de una forma distinta a los adultos, hasta que un día mi madre tomó su bolso y se fue de la casa para nunca volver. Entonces, de forma inocente, le pregunté a mi padre, ¿por qué se va mamá? Y él me respondió, mamá necesita algo de tiempo a solas, mañana volverá. Yo, al ser un niño crédulo y obediente, decidí confiar en mi padre y hacerme a la fantasía de que ellos se iban a reconciliar. Cuando me fui a dormir, desperté como a las 3 de la mañana por un sofocante calor que había en la habitación. Las frazadas con las que me tapaba se sentían mucho más pesadas de lo usual. El cuarto estaba en penumbras y ni siquiera la luz de la calle entraba por mi ventana, debido a que había dejado cerrada la persiana antes de ir a dormir. Para conciliar el sueño me acomodé de costado y en ese instante, en ese preciso momento, pude ver con el rabillo del ojo una imagen borrosa que se iba formando poco a poco a medida que más lo miraba. Se podía apreciar que se formaba una cara blanca flotando en medio de la oscuridad que se extendía por toda la habitación. No poseía nariz, pero tenía una sonrisa enorme. Lo más aterrador de todo era que en la parte donde debería estar los ojos tenía 2 enormes cuencos negros de pura oscuridad. Del pánico empecé a sudar. Mi corazón comenzó a latir de forma descontrolada y en mi cara se dibujó una expresión de angustia. Esa cosa estaba en una esquina del cuarto, a 2 metros de altura, casi rozando el techo, por lo que deduje que esa era su estatura. A menos que estuviera arriba de mi ropero, el cual se encontraba ubicado en esa misma esquina. La cosa me veía fijamente todo el tiempo, sin cambiar su horrible mirada y sin moverse del lugar. Ya no podía soportarlo más. Quería salir corriendo, no me importaba si esa cosa era más rápida que yo. Quería salir de la habitación a como diera lugar, pero no podía zafarme de la cama. Las frazadas, que por alguna razón estaban muy pesadas aquella noche, evitaban que pudiera salir. Era como si hubiesen sido amarradas fuertemente a mi cama. Lo único que pude hacer fue gritar. Grité tan fuerte que los vecinos seguro me escucharon. Con suerte, mi padre iba a escuchar mi grito también e iba a entrar. Y eso fue lo que ocurrió. Mi papá abrió la puerta violentamente, prendió la luz y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas? Intenté explicarle lo ocurrido, pero él no me escuchó y me respondió, los monstruos no existen y ya estás grande para pensar en esas cosas. Cerró la puerta, dejándome solo en la habitación otra vez. Desperté algo somnoliento al día siguiente, debido a que no pude dormir bien, pues dejé la luz prendida toda la noche.
Después de desayunar, ordené mi habitación y moví el ropero a una esquina más alejada de la cama. Puse juguetes en la parte de arriba para que no pudiera subirse esa cosa, cambié las frazadas por sábanas y les corté los bordes para que no pudieran atorarse de nuevo, y llené todo el piso de la habitación con latas vacías que encontré en la basura y en el patio de atrás de mi casa, por si esa cosa se acercaba pudiera despertarme con el sonido de las latas. Seguro se preguntarán por qué no le dije a mi padre si podía ir a dormir con él, o por qué no le pedí ayuda, y eso es porque, como ocurrió antes, él tenía un horrible carácter y no quería molestarlo. Además, yo me sé cuidar solo, tal como me lo dijo él. Después de desayunar, me fui al sillón donde estaba mi padre viendo el partido de fútbol de los domingos. Teníamos una tele en blanco y negro debido a que los televisores a color en ese tiempo valían mucho dinero, el cual no teníamos. Pensé que era buen momento para preguntarle en dónde estaba mamá, pero al tocar el tema, él se levantó y enojado me dijo que me fuera a mi pieza a dormir. Antes de acostarme en la cama decidí abrir la persiana de mi ventana, dejando entrar la luz de la calle a mi habitación. Eso resultaba molesto, pero con tal de evitar que esa cosa se materializara, me reconforté. Cuando estaba durmiendo, me despertó el ruido que parecía el de alguien llorando en la habitación. Mi reloj marcaba las 3 de la mañana y al ver a mi alrededor noté que el ambiente era diferente. Se veía un poco más tétrico y hacía mucho más frío de lo usual. Cuando miré al lado mío pude ver a esa cosa nuevamente mirándome, pero esta vez pude ver su cuerpo, gracias a la poca luz que proyectaba desde mi ventana hacia la habitación. La cosa era completamente negra y yacía en el piso sostenida solo por sus 4 patas, las cuales no eran como las de un perro, sino que eran más como las de una araña, porque eran alargadas y distorsionadas, recordando las patas de un insecto. Esa cosa seguía mirándome, pero ahora más de cerca, tan cerca que pude ver claramente que entre sus labios tenía dientes amarillentos de lo sucio y putrefactos que estaban. Sin pensar en las consecuencias que provocaría molestar a mi padre nuevamente, grité con todas mis fuerzas y funcionó. Mi papá abrió la puerta violentamente, encendió la luz mientras de forma enloquecida me gritaba a todo pulmón que, por mi culpa, se había perdido el partido. Volvió a cerrar la puerta de la misma forma que la había abierto. Había gastado mi última carta y no sé cuánto más podría durar así. Pensé en quedarme despierto toda la noche, pero el sueño me ganó de nuevo y caí profundamente dormido. Después me volví a despertar, pero esta vez por una fuerte tormenta que estaba ocurriendo afuera de mi casa. La luz estaba apagada y el reloj despertador no mostraba la hora. De pronto se escuchó el ruido de una botella de vidrio chocar contra el piso y romperse en 1000 pedazos. Un relámpago iluminó toda la habitación y pude ver de nuevo a esa cosa, otra vez tirada en el piso, pero ahora más cerca, casi tocando mi rostro. Podía oler el terrible aliento podrido que emanaba de su boca. No lo soportaba más. Cerré los ojos y le di con todas mis fuerzas un puñetazo en la cara, pero ni siquiera se inmutó. De hecho, esa cosa comenzó a reírse a carcajadas. Cuando abrí los ojos, el monstruo se levantó con dificultad, llegando a medir tanto como mi ropero, y con su mano deforme me tomó del brazo y con fuerza me lanzó contra la pared contraria, mientras que de forma retorcida se reía a carcajadas. Me dolió tanto el golpe que apenas podía respirar, pero me compuse y ahora lo único que me mantenía fuera del alcance de sus garras era mi cama, pero no por mucho. Cuando el cuarto se iluminó de nuevo por un relámpago, pude ver que en la esquina, al lado de mi mesita de luz, había un palo de madera con el cual jugaba hockey. Lo tomé y con todas mis fuerzas se lo lancé a esa cosa, lo cual me dio un poco de tiempo para escapar de la habitación y corrí hacia el cuarto de mis padres. En eso, la cosa comenzó a perseguirme, moviendo sus retorcidas patas mientras que su cabeza se tambaleaba hacia los lados, tratando de mantener el equilibrio. Era repugnante. Subí las escaleras y en el camino pisé con el pie descalzo lo que parecían ser vidrios rotos. Me dolió mucho y comencé a sangrar. Quise sacar los trozos de vidrio de mi piel, pero por el miedo o la adrenalina decidí seguir avanzando, y lento y cojo logré llegar a la puerta del cuarto. Mi papá no estaba por ningún lado, y en la cama había una pistola, la cual le perteneció alguna vez a mi abuelo y ahora era de mi padre. A la distancia pude ver a esa cosa acercarse de forma retorcida y tambaleándose hacia mí, por lo que le apunté con el arma, y cuando estaba por entrar a la habitación apreté el gatillo. El arma salió volando de mi mano para caer en el suelo y luego rebotar para quedar debajo de la cama. Al recibir el disparo directo, eso comenzó a retroceder y terminó cayendo por las escaleras.
Al bajar yo por ellas y luego pasar por encima de esa cosa para llegar a la puerta de entrada de la casa, con sus últimas fuerzas me tomó del pie para luego soltarme, dando un último grito de agonía. Salí corriendo de la casa, empapándome con la lluvia. Un vecino me vio y me llevó a su casa y me cuidó. Lo último que recuerdo es que vino la policía y más tarde mi mamá para llevarme con ella. Ahora, a mis 30 años, ella acaba de fallecer y está con mi padre en el cielo. Me dejó solo esta carta. No teníamos mucho, por lo que no estoy enojado con ella, pero lo que sí lamento es que no pude devolverle todo lo que ella me dio en esta vida. Y cómo quisiera que mi papá estuviera aquí. Al abrir el sobre y leer la carta, mi sonrisa desapareció y mi piel se puso pálida por lo que decía en la nota. Querido hijo mío, lamento haber partido sin antes decirte esto. Espero que lo entiendas. Tu padre no murió de una enfermedad grave. Tu padre, Dios mío, espero que lo entiendas. Tu padre murió de un disparo en el pecho para luego caer por la escalera. Al parecer tenía mucho alcohol en su cuerpo y escribió una nota suicida donde relataba su plan de quitarse la vida. Pero antes quería matarte a golpes, deformarte la cara, torturarte, para vengarse porque yo lo había dejado. Decía que te prestaba más atención y que por tu culpa lo dejé. La policía puso en su informe que lo mataste en defensa personal y además, al ser menor, no te podían arrestar. Lo lamento mucho, hijo, por no haberme quedado o por no haberte llevado conmigo. De haberlo hecho, nunca te hubiera pasado esto. Ojalá me perdones algún día. Te quiero, y si no hay dinero para enterrarme, quiero que quemen mi cuerpo para no dejarte una deuda más que pagar. Yo te perdono, madre, pero eso que dices no es cierto. Mi padre, aunque tenía mal carácter, era bueno y nunca me habría hecho eso. Yo lo vi con mis propios ojos. Quien mató a mi padre no fui yo, fue esa cosa, y aunque te lo dije cientos de veces no me creíste. Yo sé que es real porque aún la sigo viendo afuera de mi casa, todas las noches, por la ventana de mi cuarto, en la calle, con el mismo agujero de bala en el pecho, mirándome, hasta el día en que pueda poner sus garras sobre mí. Hijo de la Luna, por Ignacio Avendaño. Los últimos vientos del invierno hacían danzar sus roídos ropajes. Su oscura túnica se confundía con un fuego espectral que se divisaba entre las tormentas de Bóreas. A través de los lacerados vidrios de su máscara pudo observar la entrada del pueblo. Se detuvo unos segundos al percatarse del bosque con lápidas que le antecedía. Golpeó suavemente la nariz cónica de su máscara que recordaba vagamente a un pico. Ese ha de ser el lascivo hedor del miedo, susurró él, mientras avanzaba a paso calmado hasta el corazón del cementerio. Se detuvo bajo la sombra de un priorato abandonado, donde bajo la llovizna las estatuas de los santos parecían llorar. El olor a petricor cautivaba al enmascarado y lo invitaba a contemplar el tétrico paisaje, con la promesa de saber cuál sería el destino que estas tierras le guardaban. En la soledad de aquellos sepulcros, el visitante escarbó varias tumbas y tras confirmar sus sospechas, encontró un débil rastro que lo llevó hasta el pueblo. La tenebrosa figura del visitante llamaba la atención del pueblo entero. Los guardias lo veían con desdén y a la distancia la gente lo evitaba. Los niños le temían tanto como los ancianos, mientras que los adultos apenas decían alguna palabra cuando el visitante ya se había alejado de ellos. Los dueños de las posadas, las tabernas y las tiendas le cerraron las puertas apenas lo divisaron en las lejanías. Finalmente llegó hasta las puertas del herrero, arrojó sobre la mesa una bolsa con la misma cantidad de monedas con las que alguna vez se le pagó a Judas y le entregó receloso unos dibujos, unos planos donde indicaba todo lo que necesitaba. El visitante se adentró a una de las tabernas donde pidió que le llenaran su cantimplora de licor, e hizo caso omiso de los gruñidos e insultos de los oriundos. Tan solo uno de ellos tuvo el valor de tocarlo. Cuidado, yo trato con la peste. Tocarme podría ser un craso error, dijo el visitante, provocando que aquel que se disfrazaba de valiente se alejara. Pueblerino. Salió del pueblo, donde sus famélicos oriundos le incomodaban. Caminó entre el bosque custodiado por el alba, siendo testigos los sauces de su calmado andar, hasta que se encontró con aquella cabaña. En ella esperaba una mujer, Mairena de Loyola, una marginada del pueblo. Años pasaron desde que había sido castigada por supuestamente practicar brujería. Antaño su belleza despertaba tentación y envidia, pero hoy en día apenas si guardaba una leve reminiscencia de aquella belleza.
El fuego que reflejaba en su cabello su juventud fue reemplazado por las cenizas de la experiencia. Ámbar gris, hojas de menta, estoraque, mirra, láudano, pétalos de rosa, alcanfor y clavo de olor. Aquí está todo lo que me pidió mi señor, dijo Mairena con una sonrisa mientras dejaba todo dentro de una bolsa de tela. ¿Se puede saber para qué es? ¿No es obvio? Su pueblo no huele exactamente a rosas, lo que es curioso. ¿Qué tan sucios deben de ser para apestar como lo hacen, estando rodeados de plantas?, preguntó en tono despectivo el visitante. Ese, mi señor, es el hedor de la miseria. El jinete blanco nos visita con frecuencia. Dígame, ¿lo enviaron por la niña? ¿O acaso ha habido gente con síntomas de peste?, preguntó Mairena. Por indulto, yo camino de pueblo en pueblo. Si hay algo, me quedo. Si no, bebo algo y me marcho, respondió el visitante. ¿Mencionó a una niña? A una pequeña que apenas si llegaba a los 8 inviernos. En las condiciones en las que la niña quedó, no era humano lo que hizo eso. Sus padres desaparecieron, la guardia los dio por muertos, pero tengo mis dudas. Había luna llena hace unos días, cuando todo pasó. Usted parece estar seguro de qué es lo que se esconde en este pueblo. ¿Cómo?, preguntó Mairena. Por casualidad. No es exactamente mi trabajo, y solo me quedaba de paso. Todos los pueblos apestan, pero este tenía un aroma peculiar. Incluso en el cementerio lo sentí. O mejor dicho, no lo sentí. Por alguna razón no hay cadáveres. Puedo sentir una pestilencia particular que se adentra en mi nariz e intenta tumbarme, dijo el visitante mientras revisaba la mercancía de Mairena, centrándose en los frascos. ¿Y los no natos? ¿Ya se los comió? En realidad se los acaban de llevar, corto de mente, respondió Mairena, indignada por la pregunta. Pueblerina, replicó el visitante entre risas. ¿Qué tiene que ver que no haya cadáveres?, preguntó Mairena. Sale bajo cada luna, pero solo tiene una noche al mes. Durante ese corto periodo de tiempo es casi imbatible. Durante el resto de lunas es patético. Hasta una anciana decrépita como usted podría matarlo, con algo de suerte. Si no tiene la fuerza necesaria, no se arriesga a cazar abiertamente. Tiende, en estos casos, a adoptar una naturaleza carroñera, asqueroso pero inteligente. El lobo en manada a nada teme, pero este lobo solitario espera ansioso a que acabe el invierno, respondió el visitante antes de marcharse. El visitante regresó a la entrada del pueblo, en donde pudo ver cómo un enorme perro que se asemejaba a un lobo se acercaba a paso calmado. Una hembra protegida por ropas que poco o nada debían de envidiarles a las armaduras que un campesino podría costear. Ya me preguntaba en qué momento llegarías, perro haragán, dijo el visitante, mientras acariciaba la cabeza del perro. Tenemos trabajo, Amelia. El espectro deambuló por las cercanías del pueblo durante semanas, colocó trampas y estudió todos los terrenos aledaños al pueblo. Tras varias semanas, regresó a la herrería, donde observó cómo se le daban los últimos detalles a su espada de plata. Casi satisfecho por la obra del herrero, le dio 3 monedas de oro bajo la condición de que preparara una tumba para antes del amanecer. ¿Una tumba? ¿Para quién?, preguntó el asustado herrero. Eso depende, respondió el espectro mientras comprobaba el peso de la espada. ¿De qué?, preguntó el herrero, feliz de ver cómo el visitante apreciaba cada detalle de la espada. De tu habilidad para fabricar espadas, respondió el visitante antes de marcharse. El espectro se sentó en el corazón del bosque, frente a una gélida laguna, en donde esperó sentado sobre un árbol muerto a la salida de la dama lunar. A sus pies, en las raíces, pasaba de ser percibido el aliento de Amelia. Esa noche ambos esperaban una sangrienta luna llena. Las sombras descendieron sobre el bosque y la luna iluminaba, resaltando recelosa por encima de todas las estrellas. El espectro guardó silencio, imaginó a la fauna que cantaba a su alrededor. Sus ojos descansaban y sus manos no tomaron la espada hasta que el bosque imitó su silencio. Entre los árboles se pudo observar cómo una colosal figura rodeaba al espectro. Sus garras levantaban la húmeda tierra y de sus fauces surgía un frío aliento que se asemejaba a los fuegos azules de los círculos infernales. Y bien, mucha gente me espera en el abismo, susurró el espectro. La criatura rugió con violencia y se lanzó contra el espectro, pero no se puso de pie, ni siquiera cuando la bestia se abalanzó a pocos metros de él. La bestia avanzó convencida de destripar al visitante, pero el suelo se derrumbó bajo sus pies. El espectro contempló cómo la bestia se retorcía a causa de las estacas que había colocado en el foso.
Sin perder un segundo, el enmascarado encendió una antorcha y le arrojó todo el licor que había mezclado con otros componentes en su cantimplora, para posteriormente prender fuego a la criatura que, para su horror, logró salir del foso. Furiosa, la bestia dejó la marca de sus garras en el torso del visitante, arrojándolo al suelo. La bestia se revolcó en la tierra para apagar el fuego y posteriormente se relamió, deseosa de devorar al enmascarado, quien chifló desesperado. El colosal lobo se arrojó sobre él con la intención de devorarlo, pero apenas pudo clavar sus dientes en el cuerpo del enmascarado, pues sintió cómo mordían su cuello. Gracias al violento ataque de Amelia, el enmascarado aprovechó para atravesar la garganta de la criatura con la espada de plata, pero aún entre aullidos y alaridos, la bestia logró liberarse del dúo, hiriendo a ambos y emprendiendo su retirada. El enmascarado se tomó un segundo para revisar el estado de Amelia, quien soltó un pequeño llanto debido a una herida cerca de su cuello. Sí sirvieron después de todo, susurró el enmascarado, mientras le quitaba la punta de los dientes de Amelia pequeñas piezas de plata. Tras acariciarla y lograr calmarla, el enmascarado se puso de pie y se dispuso a continuar. Pese al llanto de Amelia, el enmascarado comenzó a seguir el rastro de sangre que fue dejando el lobo, un rastro que lo llevó a una pequeña gruta. Una vez ahí, encendió un pequeño farol de mano y, espada en mano, caminó paranoico de cada sonido, desconfiado de cada sombra y a la expectativa de encontrar algo en cada esquina. Tras seguir el rastro, pudo dar con un cadáver y tras revisarlo, dedujo que se trataba del padre de aquella niña. Tras un instante de sumergirse en sus pensamientos, el enmascarado se percató de cómo el lobo lo observaba desde las sombras. La bestia avanzó y una vez erguida, hizo dudar al visitante de su destino. Las heridas de la bestia sanaban bajo la luz de la luna y de un solo zarpazo casi parte en dos al enmascarado, quien quedó rendido en el suelo. El lobo vio por un segundo el cuerpo sin vida de aquel hombre y casi como si el enmascarado tuviera un dios personal, las nubes comenzaron a ocultar la luna. Mientras esto pasaba, la bestia comenzó a aullar a medida que su tamaño reducía. El enmascarado, al escuchar cómo los aullidos se volvían gritos, tomó la fuerza para ponerse nuevamente de pie y ahí pudo ver cómo la bestia se tornaba en una hermosa y frágil mujer, quien confundida se arrastró en el suelo durante unos instantes. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntó entre llantos y bocanadas de aire la mujer, mientras se acercaba desesperada al cuerpo de su marido. Un hombre lobo, susurró el enmascarado, mientras tomaba su espada y se detenía un segundo a observar cómo poco a poco las nubes se disponían a desvelar la luna. Katia, mi bebé, ¿dónde está? ¿Está bien?, preguntó la aterrada mujer. Lo está ahora, contestó el enmascarado, mientras tranquilizaba a la mujer tomándola del hombro con una de sus manos. Estás muy Tenemos que irnos. Llévame con Katia, por favor, dijo la mujer entrecortado, mientras tocaba con cuidado las heridas del enmascarado con una de sus manos, mientras que con la otra se cubría el pecho. Lo lamento, susurró el espectro, mientras veía cómo la luz de la luna comenzaba a iluminarlos. Mientras salía el sol, el espectro le dio otras 3 monedas de oro al herrero por haber agrandado la tumba y haberla colocado junto a la de la niña. Les dio sepulcro y los dejó descansar junto a su hija. Se sentó a ver el amanecer, mientras Amelia descansaba sobre su regazo. Acarició a su compañera para calmar su llanto y observó por última vez las lápidas con aquellos 3 nombres: Usher, Edith y Katia. Un día a la vez, Amelia, un día a la vez, susurró el espectro, quitándose su máscara y respirando el aroma de los bosques.